Bueno, vamos a continuar en esta semana con el tema que traíamos desde la semana anterior. El tema de la guerra del ser humano, de la guerra del hombre, de la guerra que el ser humano tiene siempre en su mente. Nosotros entonces ya estamos ubicados en la guerra del cristiano, ¿no? La guerra que el cristiano vive de día en día. Y dijimos, según Gálatas capítulo número 5, no podemos ni que Dios lo permita, hermano, que nos vamos a inventar algo. Gálatas capítulo número 5, versículo número 16, Gálatas 5, 16 y 17. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí nos detenemos un momentico. Los deseos son eso, aquello que viene a nuestra voluntad. La voluntad es donde se mueve el gusto, el deseo, el anhelo. Es en la voluntad del ser humano. La voluntad, los pensamientos y las emociones son las tres funciones de la dimensión que se llama el alma. Y entonces allí es donde nosotros tenemos, en la mente viene el gusto, la atracción por algo, pero en la voluntad entonces se libra la batalla. ¿Qué quiero? ¿Qué me conviene? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Entonces los deseos de la carne son diferentes a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque es el deseo de llevar a cabo una obra de la carne, pero todavía no se ha consumado. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo, sigue hablando del deseo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Allí está la guerra, allí está la dificultad del ser humano, allí se establece el conflicto de todas las generaciones. Durante todo el tiempo en que el ser humano ha vivido sobre la tierra, entonces el conflicto en la mente, en el alma, en su voluntad ha permanecido. Y sigue diciendo el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Es ser guiado por principios bíblicos, es ser guiado por los mandamientos de justicia, es ser guiado, hermano, por fundamentos de la palabra, no por mis gustos, no por lo que alguien quiere, no, sino conforme a los principios que conocemos de la Biblia. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y si no estáis bajo la ley, nadie te podrá condenar, nadie podrá decir que eres reo de un pecado, no. Y entonces ya cambia, aquí en el versículo 17, cambia, cuando dice, ahora, si se convirtió en una obra de la carne, se van a manifestar. Si dejaron de ser deseos, eso se manifiesta en obras, dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí ve cómo cambia del deseo de la carne a las obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne. Y yo quiero que estudiemos entonces esto, porque vamos a encontrar aquí en las obras de la carne las áreas donde nosotros vivimos la guerra, las áreas donde el ser humano tiene que vivir su propia guerra, su propia lucha. Y lo que le he venido diciendo desde la semana pasada es que si usted ha sabido y ha entendido que el hombre, el cristiano, bueno, el ser humano, en especial el cristiano, tiene lucha contra el mundo, contra la carne y contra el diablo, se lo dije y se lo repito hoy. Si nosotros nos preparamos, si nosotros nos capacitamos para vencer la carne, el mundo y el diablo no podrán hacer nada contra nosotros. Por eso estos estudios que a veces se me hacen reiterativos, porque es como el deseo de Dios de convencernos dónde está nuestro enemigo. ¿Dónde está tu enemigo? ¿Dónde está tu enemigo? Satanás es nuestro enemigo, los demonios son nuestros enemigos, pero nosotros tenemos dentro de nosotros un enemigo, se llama el alma. Esa alma, mi hermano, que creció no en las mejores condiciones, no aprendiendo las cosas santas, no. Creció deseando y viviendo cosas que hoy en día a veces se convierten en un problema, en una
en una atracción hacia lo malo. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo así, Pablo? Sí, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Quiere decir que en mí está el registro del pecado del hombre viejo, que me trae a la mente el recuerdo de lo rico que era pecar y me quiere jalar, me quiere arrastrar de nuevo. Y ya le dije que no es que no hayas nacido de nuevo, no, es que simplemente falta la solución que el Señor Jesucristo trajo al alma. Dice el Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y un quebrantado de corazón es aquel que fue rechazado, pero también aquel que fue abusado y no sabe por qué y va a lo malo, a la inmoralidad sexual. Es igual, uno y otro es igual. Entonces leamos el versículo 19. Hay grupos, ¿no? Estos grupos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas 4 cosas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son el grupo de los pecados sexuales. A ver, resulta que es necesario que nosotros entendamos varias cosas en el área de la sexualidad para saber cómo enfrentamos esta guerra, esta lucha que nosotros estamos, bueno, con ganas de ser victoriosos más que vencedores, ¿sí o no? Bueno, resulta que a veces uno se le olvida porque no le enseñan, y es ahí donde yo le digo al Señor, Señor, úsame para enseñar a la iglesia. Si la iglesia conoce lo bueno y lo malo, bueno, si conocemos lo bueno, nos vamos a dar cuenta qué es lo malo y vamos a huir de eso malo. Pero me encuentro cristianos y cristianas de muchos años, escúcheme, pero muchos, 15 años son muchos años, hermano, preguntando si es pecado una cosa, ¿sí? Y por respeto yo no les digo, oiga, ¿y usted no ha leído la Biblia pues en 15 años de ir a una iglesia? No, por respeto no lo hago. Pero le pregunto, hermana, ¿usted ha leído tal pasaje? Sí, pastor, por eso allí dice. Vamos a leerlo. Y lo leemos. Ay, sí. Pero ¿qué ha hecho 15 años y ni siquiera lo básico lo tiene metido acá? ¿Qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado? Que en el ir y venir de escuchar un concepto humano de un pastor y después una opinión de otro pastor que le lleva a la contraria al anterior pastor, al final no sabemos qué hacer. Al final no sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces, con relación a la sexualidad, aprendamos varias cosas. El muchacho, determinando la influencia espiritual que tenga, entonces va a reaccionar al impulso sexual a diferentes edades. Lo normal, si usted habla con un científico, si usted habla con un médico, le dirá que la sexualidad es normal, que empiece a aparecer el interés por la sexualidad, es normal que empiece a aparecer en la pubertad. La palabra pubertad viene de pubis, cuando ya empieza el vello púbico a brotar. Estamos hablando de 11, 12, 13 años, dependiendo entre esos 3 años. Pero resulta que ahora vemos como niñas de 8 años empiezan a menstruar y ya entonces empiezan a formarse su cuerpo y ya están en la pubertad a los 8 años. Y si nosotros nos diéramos cuenta y pudiéramos hablar con los padres de esos niños, ellos nos dirían, no, ella ya se interesa por la sexualidad. Otros nos dirían, no, él viene estregándose en las esquinas de los muebles desde los 3 años, tratando de producirse placer. Póngale cuidado. Entonces, ¿qué le quiero decir? En esto interviene la información espiritual, la información genética de nuestros antepasados. Hay personas que si usted les pregunta, dicen, no, pastor, yo llegaron los 14 años y yo no sabía qué era eso de la sexualidad. Vivíamos por allá trabajando en una finca y, ay, qué bendición, hombre, qué bendición. Otros dijeron, no, yo me acuerdo que de los 6 años yo ya jugaba con no sé quién y no sé cómo y jugábamos a esto y yo sentía placer, pastor, 6 años. Entonces, a ver, la lucha del que empezó a percibir la sexualidad, el que descubrió el mundo de la sexualidad a los 14, no es igual que la lucha de aquel que desde que se acuerda, desde que estaba niño, se acuerda de que eso lo atormentaba, que alguien lo manoseaba, que el papá se dejaba sorprender
viendo películas pornográficas y ese niño, esa niña de 6, 7, 8, 9, 10 años empezó a mirar y a disfrutar y a sentir cosas. No es lo mismo. No es lo mismo la lucha de una persona que haya tenido unos antepasados sanos en esa área, sanos, a uno que tiene sus antepasados corruptos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No es la misma, no es igual la lucha, mi hermano, pero para todos hay solución. ¿Qué pasó? Para todos hay solución, y esa solución se llama Jesucristo, el Señor. Pero entonces quiero decirle, a ver, en un primer momento el impulso o el deseo sexual a la edad normal, a la edad adecuada, eso no es pecado. Yo sorprendo madres de familia, padres de familia diciéndole a un muchacho de 12, de 13 años, al que no se le ha enseñado nada, porque qué cosa tan terrible, hermano, que en la iglesia tenemos ese amor por la ignorancia. Yo le pregunto a un padre de muchos años en la vida cristiana, ¿usted a ese niño de 10 años le ha enseñado algo sobre sexualidad? Y muy fácilmente me dicen, no, pastor, porque es que no le quiero quitar la inocencia. No es la inocencia, es la ignorancia la que hay que quitarle. Y cuando se le enseña, óigame, dentro de la santidad, las funciones del cuerpo y lo prevenimos desde que estaba pequeño. Un día vas a sentir esto, un día eso se llama el impulso sexual, el deseo sexual. No es pecado, hay que decirle, no es pecado, porque hay quienes sorprenden a su hijo en el baño tocándose y ahí mismo, no, ya se le metió un demonio a usted, eso es del diablo, mire, satanizan todo. Y entonces el muchacho se pone en una controversia impresionante. A mí me llama la atención eso, pero mi papá y mi mamá me dicen que eso es del diablo. ¿Cómo así? ¿Y eso tan bueno que es? Entonces, eso lo va llevando a una mala concepción de lo que es la sexualidad, y al final ellos dicen, listo, si eso es del diablo, entonces yo no puedo ni conocer a Dios, ni creer en el Señor, porque como eso es pecado, como eso es del diablo, entonces no puedo, no puedo ir a la iglesia. No, cuando se le da una buena formación al muchacho y se le dice, cuando eso llegue, háblame, no puedes irte a esclavizar en cosas que son la masturbación, que son la pornografía. Listo, ese muchacho teniendo a quien acudir, su lucha va a ser menor que la de aquel muchacho que está solo, que no sabe si es bueno o es malo, pero le gusta, que le han dicho que es del diablo, pero le gusta. ¿Y sabe qué pasa con ese muchacho que no encuentra ayuda? Que lo que tiene que hacer es dejarse arrastrar por sus deseos, llega a la vida cristiana y en la vida cristiana se da cuenta que en un primer momento, el Señor hace una obra con nosotros. ¿Con cuántos el Señor hizo una obra de santificación poderosa? A ver, sí, eso se lo puedo decir yo, Dios mío, me sentí el más santo de todos, perdóneme, yo, pobre ignorante. Entonces, resulta que cuando pasa el tiempo, cuando entonces se normaliza ese primer impacto del Espíritu, que nuestro espíritu nace, el alma se humilla, el alma se pone pequeñita, el alma empieza a ser irradiada por el poder de Dios a través de un espíritu renovado en Cristo. Pero entonces pasa ese primer tiempo y vuelven otra vez a aparecer los deseos, vuelve otra vez a aparecer los anhelos, los gustos, y ahí empieza la guerra. Y como los temas de sexualidad en la iglesia han sido tabú, sí, hermano, no neguemos esto, y por favor, que el Señor nos permita hablar un lenguaje puro, un lenguaje santo, pero un lenguaje muy sincero en todas las áreas de nuestra vida. Porque precisamente el haber considerado como tabú el área de la sexualidad, eso no se habla en las iglesias. Y le digo una cosa, uno de los mayores problemas entre los cristianos y las cristianas de hoy en día se llama sexualidad. Uno de los mayores problemas, en un mayor porcentaje, se llama sexualidad. Porque unas mujeres tienen marido pero no lo quisieran tener, les hace falta para que las acompañe, para que les supla de alguna manera en alguna parte sus necesidades como mujer, pero no quieren que las toque sexualmente. Le han tomado un aborrecimiento. Entonces no solamente tiene lucha, no solamente tiene guerra aquel que está desesperado en un área de inmoralidad sexual, no solamente ese tiene lucha aquel o aquella que no quiere que la toquen, pero tiene un marido, tiene una mujer.
¿Y qué hace? ¿Qué lucha tan horrible? ¿Qué lucha tan tremenda? ¿Hoy qué hago? Bueno, a ver, la semana pasada me hice la que tenía dolor de cabeza. La semana antepasada me hice la que tenía un montón de ropa para planchar. También lo evité. Hace 3 semanas le dije que era que tenía el periodo. Y esta semana, ¿qué le digo? Ay, Dios mío. Eso es una lucha, hermano. Y en la mente está ese bombardeo, y ese hijo de Dios, esa hija de Dios, no sabe cómo afrontar eso, no sabe cómo. Y va al Señor y le dice: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y no escucha al Señor, que el Señor le dice: ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y esa guerra no pasa. Escuche, esa guerra permanece y se va acrecentando. Esa guerra se va poniendo tan terrible que al final, te voy a decir una cosa con relación a la sexualidad, y no puedo extenderme mucho porque se nos iría toda esta semana hablando de esto. Cuando en nosotros es una herencia, cuando en nosotros es una información genética, pero también espiritual, la sexualidad se vuelve una atadura, se vuelve un yugo que somete al cristiano, y ese cristiano o esa cristiana ama al Señor y se duele cada vez que peca, y se duele cada vez que desea a una mujer que pasa por allí y la desea con su mente, se duele, llora, se duele cada vez que cae 1, 2, 3 veces al año en pornografía, pero no sabe qué hacer. Y volvemos a lo mismo, como ha sido un tabú en medio de la iglesia, como ha sido un tabú, un tema que no se trata, entonces ¿sabe qué? El diablo logra hasta sacarlos de la iglesia, y logra que ese buen cristiano, para el cual Jesucristo consiguió una solución, diga: yo creo que Dios no quiere nada conmigo. Es tanta la lucha, la guerra, y son tantas veces que lo ha vencido el deseo de la carne y lo ha llevado a la obra de la carne, que ese cristiano dice: yo creo que ya Dios me destituyó, yo creo que ya Dios no quiere saber nada de mí. Y él no sabe que eso es mentira, porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Y cuando te escogió a ti, lo hizo antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué te escogió si no habías ni siquiera nacido? Porque Él tiene el poder para visitarte durante toda tu vida, sin que hayas nacido. Te visitó durante toda la vida y se dio cuenta quién ibas a ser tú, los errores que iba a cometer yo, los pecados que todos íbamos a cometer. Y sin embargo, por la fe que Él se dio cuenta que ibas a tener en Jesucristo el Señor, te escogió como su hijo, como su hija, y ya sabe los errores que vamos a cometer, ya sabe las cosas que vamos a decir. A Él no lo podemos decepcionar, a Él no lo podemos sorprender. Pero lo importante es que tú no te quedes donde estás, porque ese es el problema bien grande. El problema es que muchos cristianos dijeron: bueno, pues si Él se comprometió a hacer de mí un hombre, una mujer santa y sin mancha, pues listo, que lo haga, y mientras tanto disfruto de ese pecado que no he podido renunciar. No, error, porque para eso el Señor nos dio, óigame, un carácter. ¿Quién sabe lo que es un carácter? ¿Quién sabe lo que es el carácter? Son los principios, los fundamentos, los valores que el Señor nos dio, que hacen parte de nuestro ser, que forman lo que tú y yo somos, lo que somos, no lo que hacemos, no cómo reaccionamos, no, lo que somos. Y Él espera, escúchame, el Señor espera que usted y yo, conscientes de quién es el Señor Jesucristo, de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, tomemos la mejor decisión, de una manera violenta, firme y radical. Digamos: no más al pecado, no más. Pero si me doy cuenta que no puedo con esto, busco ayuda. Sé que Dios ha capacitado a muchas personas entre los ministros que tiene allí en esos 5 ministerios para que me ayude a llegar ante la presencia del Señor de una manera efectiva, para que el Señor me limpie de todo esto. ¿Quién dice amén a esto? Entonces la guerra del cristiano no puede seguir siendo guerra toda la vida. No, hermano, no. ¿Cuántos años llevas con esa guerra? Puede que no sea la sexualidad, puede que sea la comida, puede que sea el dinero, puede que sea otras cosas, hermano. En estos días estamos viviendo, los cristianos estamos viviendo un tiempo de mucha guerra, y no estoy hablando de la guerra que está sucediendo allá afuera, sino el bombardeo de unos y otros que te piden a ti que te expreses, que te manifiestes. ¿Qué? ¿Y usted qué? ¿Por qué no habla? Y nos quieren hacer creer que porque no salimos a decir mal del uno o del otro, entonces que somos mudos.
perros mudos. No, hermano, si uno no conoce la Biblia, lo pueden convencer. Escúcheme, lo pueden convencer. Porque el que maneja la información, maneja la conciencia. Entienda eso. Y si usted se pone a escuchar una clase de información, termina quién sabe cómo. No. Nosotros sabemos que la persona sin Cristo, la única solución es Cristo. De otra manera, absolutamente nada se puede confiar, nada se le puede creer. Entonces, estamos hablando de esa parte de la sexualidad. Por favor, el día que usted vea a un niño, una niña, que a sus tiernos 3, 4 años se le despertó la sexualidad, dígale a esa persona si es cristiana, busque ayuda, no se quede así. Ese niño, esa niña va a tener tantos problemas que cuando crezca, oye, qué lindo que el Señor los pone a que, aún con todo el derecho legal que tenga esos demonios, Dios los pone a que respeten hasta cierta edad a esos niños. Pero van a llegar a una edad, van a llegar en un momento donde esos demonios se le van a manifestar en sueños y les van a producir, les van a producir sueños donde tienen relaciones sexuales y ellos empiezan a gobernar la voluntad. No se le olvide esto, empiezan a gobernar la voluntad, lo que les gusta. Así que estas personas, en su mayoría mujeres, por cada 10 mujeres hay un varón que tiene sueños húmedos, sueños eróticos. Y entonces, ¿sabe qué? Como nunca se le puso atención, no, es que es que él, no, yo no sé, él ha sido inquieto, ella ha sido inquieta desde pequeña. Pues en la medida que creció empezó a guardar, a ocultar cosas y llega un momento en que empiezan los sueños eróticos, fantasías sexuales, que esa mujer empieza a disfrutar, que ese hombre empieza a disfrutar. Y después de cierto tiempo se convierten en visiones. Y yo no he podido pues lograr que mi Señor me diga dónde está ese misterio de que un espíritu, óigame, el espíritu que toma posesión del área sexual de un hombre, de una mujer, puede manifestarse físicamente de tal manera que esa mujer lo siente y se puede levantar con morados, con chupados, con maltratos, con dolor. Ella tiene una guerra, pero ¿a quién le dice? ¿A quién le dice si muchas veces se le va y se le cuenta a alguien y eso se vuelve pólvora por ahí? Todo el mundo se da cuenta que la hermana, que el hermano, aún hasta en antaño, ¿no? Hace muchos años, ya no. Diga conmigo, ya no. En otro tiempo se le decía algo al pastor y se subía al púlpito, hermano, a hablar de ese tema, ese mismo día. Como que no tenía nada que predicar y entonces el hermano o la hermana venía y le decía algo y le contaba algo que le estaba sucediendo y ahí mismo, esa noche, hermano, como hay hermanos que, ay, Dios mío, ¿quién va a tener confianza en un ministerio de esa calidad? Hermano, no es así, no es de esa manera. Nosotros, usted y yo, estamos hechos para ser perfeccionados. Y en la medida de esa perfección está la limpieza, la libertad, la sanidad. ¿Y sabe qué? Dios te quiere como un instrumento para sanar a otros. Entiéndelo. Tú no te puedes quedar toda la vida con una lucha. Tú no te puedes quedar toda la vida peleando con el apetito, con las ganas de comer, con las ganas de dormir. No, hermano. No te puedes quedar toda la vida con esa guerra en la mente de que quieres dinero y sabes que la única manera de conseguir dinero fácil es a través del ilícito, pero eres cristiano, eres cristiana, pero ¿qué haces? De otra manera, como que nada resulta, como que se cerraron todas las puertas y las únicas puertas que se abren son las de la ilegalidad. Es una maldición generacional, es una maldición de ruina. Busca ayuda, pero no cedas ante esa guerra que se vuelve tan fuerte a veces en la mente del ser humano. Entonces, si hablamos nosotros que esos 4 pecados conforman el paquete de las obras de la carne en la sexualidad, hermano, eso sí que es tremendo. En la iglesia, en un alto porcentaje, los esposos luchan, no saben si es pecado lo que están haciendo, pero les gusta, pero quieren. Pero entonces, ¿quién les dice si es verdad o es mentira? La Biblia, hermano, nadie más, la Biblia. Ni siquiera un científico podría decirle a usted y a mí, con la claridad que nos dice la Biblia,
qué es permitido y qué no es permitido. Pero nos debatimos y entonces no, y ese esposo con ganas de no perder ese gusto le dice, no le preguntemos a nadie, sigamos en lo mismo. No, por favor, porque mientras que ese hombre o esa mujer perciba que es pecado lo que está haciendo, el otro está cometiendo pecado al violarle la conciencia a ese hombre o a esa mujer. ¿Está entendiendo lo que le digo? Cuando alguien presiona para que alguien acepte algo que para él es pecado, aunque no sea pecado, aunque en la Biblia no haya registro de que eso lo aborrece de Dios, ¿sabe qué? Le es pecado a ese, que haciéndolo se siente mal, se siente pecador. Claro. Entonces, continuamos en las obras de la carne. Ya pasaron de ser, ¿qué cosa? Deseos para hacer obras. Entonces dice, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Déjeme decirle que idolatrías y hechicerías son un grupo de pecados, o sea, de obras de la carne que pertenecen al ocultismo. ¿Sabe qué es el ocultismo? Y con eso sí que peleamos nosotros, hermano. Todo ser humano, incluyendo el cristiano, pelea mucho con el ocultismo. Y es que el ocultismo no es solamente lo que se relacione con el brujo, con el hechicero, con el espiritista. No. Con todo lo que nosotros nos da ganas como de ocultar, con todo lo que nosotros quisiéramos que nadie más se diera cuenta, ahí está. Y es esa lucha tan terrible. ¿Será que le digo? ¿Será que no le digo? Pero casi me pilla. Pero no, donde yo le diga, mi hijo, le dicen el papá y la mamá al niño, mi hijo, no le vaya a decir a su papá o yo, usted sabe que él se enoja, está siendo ocultista, está ganando la batalla a la carne. No, ¿por qué no se puede dar cuenta ese hombre? ¿Así es de malo? No, es que él no entiende, pastor, es que él es más complicado. No importa, pero es tu marido. No deberías tener secretos con él. Pero el papá es igual. El papá, vamos a ir donde su mamita, mi hijo, su mamita, es la abuela, ¿no? Su mamita, vamos a ir donde su mamita, pero no le va a decir nada a su mamá. Usted sabe que ella se enoja. Entonces, sí, papá, sí, no le diga nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le dices a tu esposa, hoy estuve donde mi mamá, hoy visité a mi mamá y a mi papá? ¿Por qué? No, pastor, ella se enoja porque mi mamá le cae mal y es una cristiana, pues necesita ayuda, igual que tú. Porque el mal de ella te contaminó a ti y te hizo perder la batalla contra la carne, contra las obras de la carne, y te llevó a decir mentiras y a ocultar cosas. ¿Sí está entendiendo eso? Todo lo que nosotros empecemos a ocultar de los demás, aunque usted diga que no es pecado. Oiga, ¿es pecado visitar a la mamá? Dígalo duro, ¿es pecado? No, para nada. Pero entonces, ¿por qué un hombre o una mujer toma la decisión de ocultarle eso a su esposo o a su esposa? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la batalla aquí en la mente, es que ella se enoja, es que él, no, pero no lo quiero ver enojado, no la quiero ver enojada. Pero al final, ¿qué? No, yo voy a ir un momentico y que ella no se dé cuenta. Error. Allí perdimos esa batalla y ahora establecemos una mentira para tener algo oculto, encubierto, y vamos a tener que seguir diciendo más mentiras para poder permanecer con eso oculto allá, en las sombras. No, hermano, saque las cosas a la luz. Esos grupos de ocultismo están mostrándonos que como cristianos no deberíamos tener nada bajo llave, nada oculto, escúcheme, nada. Hay esposos y esposas, espero que ningún cristiano tenga eso, que sencillamente pide su espacio, pide privacidad y le exige a su esposo o a su esposa que no le toque su teléfono, su tableta, su computador, que no se los toque. ¿Y qué le está escondiendo entonces? ¿Para qué se casó? Si va a tener una persona extraña en la casa a la que no le permites ni siquiera acceder a tu teléfono, ¿qué estás escondiendo? Y es esa lucha. No, pero es que yo tengo derecho a tener una amiguita o un amiguito. Yo tengo derecho a tener mi privacidad. No, hermano, mire, la Biblia dice que no tenemos derecho a tener privacidad. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos derecho a tener privacidad en cuanto a nuestro cónyuge.
porque ella y yo somos una sola carne. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eso, hermano. Entonces, esa guerra también alguien la está perdiendo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Esa guerra muchos la están perdiendo. Ahora, hay una cosa con relación a la idolatría y a la hechicería. Resulta que la idolatría es comparada en la Biblia por el Señor con cosas como la terquedad, y la hechicería es comparada con la rebeldía, ¿sí? Y la terquedad y la rebeldía es algo con lo que también nosotros luchamos. Porque si usted no conoce al Señor como lo debería conocer, en usted puede haber una percepción de injusticia. ¿Y sabe a qué nos lleva la percepción de injusticia? A la rebelión, a la rebeldía. Ponga atención a esto. Los cristianos que hoy se están moviendo del lado de unos o del lado de otros, ellos tomaron una figura, así sea un partido o una idea social, y la convirtieron en una bandera y están exigiendo justicia para unos o para otros. Eso, oiga, eso se llama rebelión. ¿Rebelión contra quién? Contra Dios. Porque Dios no nos mandó a ponernos de parte de ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Sí dice la Biblia así o me lo estoy inventando? ¿Es idea mía o es idea de Dios? Ah, bueno, yo quiero que usted lo tenga claro, porque qué vergüenza, hermano, que sigamos escuchando conceptos de hombre y amén. No, señor, no, hermano. Ese tiempo ya pasó. El tiempo en que a usted le decían algo y que porque lo decía un pastor, usted tenía que decir amén, ya no, hermano. Usted va y mira en la Biblia y se da cuenta si es así o no. Entonces, mire lo que dice, para que lo diga la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Saúl lo que hizo fue completar las órdenes del Señor. A Saúl le pareció que al Señor se le había olvidado algunas pequeñas cosas importantes y él determinó hacerla. Él cambió un poquitico, no mucho, las órdenes de Dios. El Señor le dijo, acabe con todos, y él conservó la vida a unos animalitos y al rey. Luego se enfrenta con Samuel y Samuel le dice, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué te rebelaste? ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor? Y le digo una cosa, en eso, en muchas áreas la iglesia está así. Los que corren detrás de la idolatría, literal, idolatría, literal. Navidades, días de fiesta, días especiales que estableció la religión tradicional, están yendo en rebeldía a Dios, están yendo hacia la idolatría. Pero también aquellas personas que toman partido en alguna situación del mundo, oiga, que se entremeten, que se enredan en los negocios del mundo. Entonces, mire lo que dice la Biblia, versículo número 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación, el hechicero es adivino. Usted se pone a buscar el significado de hechicero, adivino, brujo, es igual, es el mismo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, el que se rebela contra la ley de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. Entonces, la persona que no tiene un alma sana siempre está luchando con la percepción de injusticia. Es que no es justo que me pongan en la calle, dicen los obreros de algunas iglesias. No es justo que me pongan siempre en la calle y a veces me mojo y si no es el sol. Otros dicen, no es justo que me hayan sentado porque hice esto. No es justo, no es justo. Y en esa percepción de injusticia se vuelven tercos y rebeldes. Y entonces allí lo compara Dios con el adivino, el hechicero o el brujo y con el idólatra, para que se dé cuenta. ¿Avanzamos? Sí, ya lo entendió, ¿cierto? Gloria a Dios. Gálatas, capítulo número 5. Le estoy diciendo las cosas en que usted y yo tenemos luchas. Están ahí en las obras de la carne. Porque como es con el pecado que usted y yo tenemos el mayor pleito, la mayor contienda, ¿sí o no?
y que ya practicando las obras de la carne viene un demonio, que son nuestros enemigos reales, a enseñorearse y a esclavizarnos. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Gálatas capítulo, bueno, 3 amenes. Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice: idolatría, hechicerías. Ahora vienen, óigame, los pecados relacionales, los pecados de relación con los demás. En eso sí que hay una lucha peor, hermano. Pienso que es como la única obra de la carne que supera al deseo sexual o a la obra de la carne en la sexualidad. Pienso que es el único, y es el relacionarse con los demás. Es un porcentaje muy alto de la iglesia el que tiene pleitos, contiendas. Léanlo conmigo, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Hasta ahí. Pecados relacionales. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que más se vive aquí dentro. Esa es la mayor lucha del ser humano. Que alguien le dice algo que por el estado de su alma lo ofende, inmediatamente, si tiene la capacidad de no reaccionar con gritos, con insultos y hasta con agresión, dentro está viviendo una lucha tan impresionante. Uy, pero es que este sinvergüenza, ¿cómo me viene a decir eso? Con todo lo que le he ayudado yo, uy, no. Y viene la murmuración. ¿Sí se dio cuenta pues lo que me dijo el hermano fulano? Después de todo lo que le hemos ayudado, ¿sí o no? Y la familia dice, sí. Ahora me viene con esto y con aquello y con lo otro. Y me dice que le debo y me dice que le tengo que pagar. Uy, no, tanto infiltrado que hay en la iglesia. No puedes hablar mal. Lo que tengas que decir, díselo. Díselo en la cara. Si no lo puedes hacer de buena gana, pues no lo hagas. Díselo gritado, pero díselo. Porque es más terrible cuando uno pierde la guerra aquí y se vuelve murmuración, la mala disposición de ánimo, el pleito, la contienda, la ira, la enemistad que uno pueda tener, y no cuando uno le dice, mire, me cae mal usted por esto y por esto. Siéntese y arreglemos eso. Porque como hijos de Dios no podemos tener pleito con nadie, no podemos estar en disensión con nadie. Sentémonos, hermano. Porque usted me faltó a la palabra de esta y de esta manera, porque usted se está portando mal en esta y en esta manera, porque la Biblia dice esto y usted está reaccionando de otra forma. Su conducta es diferente. Bueno, el otro verá si se enoja o no, pero eso es lo que tenemos que hacer. Pero como no se maneja la sinceridad, no se ama el juicio, escúcheme, que el Espíritu de Dios nos vino a convencer de pecado, justicia y juicio. De pecado fuimos convencidos, ¿cuántos dicen amén? Pero de justicia y de juicio, ¿no ve que nadie nos enseñó qué es la justicia? Estamos aprendiéndola. Nadie nos enseñó qué es el juicio. Y entonces no vamos a buscar la justicia a través del juicio. Siéntese y yo le pregunto, y usted me va a preguntar y yo le voy a responder. Muéstrame pruebas de lo que usted está diciendo. Quedemos bien, listo, te equivocaste, te perdono, me equivoqué, perdóname por favor. Pero ¿sabe qué? Quedamos otra vez como lo que somos, hermanos en el Señor. Claro, dele la gloria a Dios. Entonces, una de las batallas más fuertes del cristiano es con lo relacional, relacionarse con un hermano tan diferente al otro, con el que pide y pide, con el que es mentiroso, con el que habló mal, con aquella persona que no es sincera y usted se da cuenta. No es fácil, pero nosotros no estamos diseñados para perder la guerra y mucho menos una batalla. Nosotros estamos diseñados para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Claro. Y poder vencer todas esas cosas. Déjeme mirar. Sí, claro. Vamos a orar y mañana entonces empezamos a ver la solución, ¿sí? Desde mañana para que podamos llegar al jueves con una claridad de lo que tenemos que hacer. Ya le digo, busque ayuda y el Señor se va a glorificar. No se resigne. Le repito, no es cuestión de decir, Dios me cambiará. No, usted y yo tenemos que tomar la decisión de apartarnos de lo que estemos haciendo, de ganar esa guerra en la mente y de no sumergirnos en las obras de la carne.